Martes con Oscar Cerrato. Oscar, bienvenido. Muy ¿Cómo buenos días, estás? Luis Alberto. Muy buenos días a todo el auditorio. ¿Qué tenemos, Oscar? ¿Qué tenemos? Quisiera empezar expresando a la familia de Marco Antonio Andrade, un Sí, compañero hombre. de muchas batallas, eh, que murió el domingo pasado. Quisiera extenderles mi más sentido pésame, un buen hombre, un buen abogado, un hombre íntegro de Cananea, por cierto, Sí, de tu pueblo. Lo siento mucho y lo vamos a extrañar mucho esas conversaciones y además un verdadero conocedor del derecho. Mi más sentido pésame a su familia. Les deseo una pronta resignación y mis oraciones con ellos. sí, una gran pérdida social también. Es lo que decía ayer Sí. al aire también. Lamentable, perdió la batalla contra el cáncer y yo pensé que le iba a librar y sí, también una pérdida como Daniel Núñez se acaba de ir también Sí, hace dos sí, meses. Otro Daniel Núñez hacedor, también director jurídico del Congreso. exactamente, ex consejero electoral. También muy sentido su fallecimiento. Rápidos, ¿eh? Rápido se fue. Pues eh, desafortunadamente pues es parte de la vida, pero no deja de ser lamentable y no dejamos de extrañarlos muchos a ambos, ¿no? Tanto a Daniel como a Marco Antonio. Sí, fueron, no, mucho. Y Daniel, lo que para el güey, digo, perdió la batalla para algunas enfermedades que se acumularon. Debemos de cuidarnos, Oscar. Lo más importante son nuestras emociones, el interior, la salud. Y andamos a veces dejamos la salud para lo último. Es decir, mucha gente deja la salud y a Daniel mucho le pasó eso que me decían sus amigos cercanos. Se aguantaban muchas cosas o a veces no se expresan, las cosas no expresadas, no trabajadas, perdón que interrumpa, pero es que andamos de repente, creemos que vamos a durar toda la vida, como dice don Juan en las enseñanzas de don Juan con Carlos Castaneda, y no es cierto. El hombre anda como si fuéramos a durar y dejamos la salud para lo último, salud emocional, espiritual y física, y eso es lo que deberíamos de enfocarnos. Pero en fin, o sea, no te quiero robar tiempo, porque es Pero tu en tiempo. fin, entrando a temas, esta semana es el informe del señor Así es. gobernador, el cual ya hicimos una evaluación de su primer año de gobierno. Lo único que habría que añadir es que hay que decir enhorabuena por el libre tránsito en las carreteras, el haber quitado el retén o los retenes que había, sobre todo el de los yaquis. En un año pasado logró lo que la administración pasada en 6 años no lo pudo hacer, lo cual es hacer cumplir la ley. Curiosamente que festejamos que un gobierno hace cumplir la ley, y aquí hay que decir que bien que finalmente a instancias de aquella pregunta que hubo en la mañanera sobre si los yaquis, y el presidente dice yo no sabía, yo no estaba enterado que había problemas, el gobernador y su equipo se pusieron a las pilas, se abocaron a ello y finalmente el libre tránsito. Enhorabuena por el gobernador y su equipo, hay que reconocerles que lo hicieron y ojalá y permanezca el libre tránsito en la carretera y ojalá algún día arreglen la carretera de 4 carriles. Sobre el primer año del gobernador, lo único que hay que recalcar de nuevo es de que hay un esfuerzo y hay un logro de captura de instituciones donde todas las instituciones del Estado han sido capturadas por el gobernador, donde en su visión, donde en vez de ser, y lo dijo desde un principio el gobernador, aunque son poderes autónomos, yo represento al Estado, y así lo dijo tal cual, y así lo está haciendo. Nada más habría que acotar que él representa uno de los 3 poderes del Estado, no representa la totalidad del Estado, y me preocupa un Estado donde las instituciones estén capturadas. El Ejemplos, por ¿Eh? ejemplo, para poner el ejemplo a la gente. ¿Qué instituciones se capturaron? que Inmediatamente llegaron y tumbaron al presidente del Poder Judicial, al del contencioso administrativo, al del ISAF, jubilaciones anticipadas, el Poder Judicial y el ISAF, acuérdate, hubo un uso de las pensiones del ISTESON, que ya no se iban a dar esas pensiones, se las dieron fast track para que les dejaran el puesto, derechos humanos, eh, la parte de, del Congreso,
que el Congreso pues, es un apéndice del Ejecutivo. Acuérdate que hubo una reforma constitucional para hacer retroactivo las reformas que hizo Claudia, algunas de ellas penosas, sobre todo en el Congreso, pero ya vemos de que la Fiscalía Autónoma pues es totalmente Palacio, el Congreso es totalmente Palacio, el Poder Judicial está supeditado al Palacio, el Contencioso Administrativo pusieron a alguien de Palacio, la Fiscalía Estatal Anticorrupción pusieron a alguien de Palacio, y hay un uso de las instituciones de parte del Ejecutivo, y ahí no hay ninguna duda. Es más, la fiscal, que es autónoma, pues va y le rinde pleitesía, y además sus conferencias de prensa ya las hace en el púlpito del gobernador, bajo el auspicio del gobierno del Estado, del Ejecutivo. No hay nada malo de una coordinación. Lo preocupante es la subordinación y el uso político de las instituciones por un solo hombre. Y esa parte es preocupante porque lo estamos viendo a nivel federal y se está replicando a nivel estatal. En este tenor, el gobernador que ha hecho pues, un gran despliegue de recursos desde el punto de vista mediático, de acuerdo a Jesús Moreno Durazo, él sacaba, que es un analista serio, de que había habido anuncios de obras por 119 mil millones de pesos en el primer año. Sacábamos aquí de que en el primer semestre del año pues, se habían invertido 245 millones de pesos. El contraste entre el anuncio contra la realidad. El gobernador va a tener en este próximo año que decidir si quiere ser un dirigente partidista, un líder de partido, si quiere ser un superdelegado federal que va a seguir anunciando y propalando la obra del gobierno federal, o si quiere ser el gobernador constitucional del estado de Sonora. ¿Lo dices por el nombramiento del presidente del Consejo de Morena? Sí. Nacional. Sí, entonces no se puede servir a 2 dioses o a 3 dioses o a 4 dioses. A mí me gustaría que, honrando el compromiso de aquellos que votaron por él, pues que se decidiera de ser el gobernador constitucional del estado de Sonora, defendiendo la autonomía y defendiendo la soberanía del estado, porque pues un gobernador que está dedicado al tema partidista, y lo hemos visto porque hay desplegado una semana sí y otro también, desplegados de, pues claramente de con tintes partidistas de los gobernadores de Morena, en realidad debe gobernar para todos los sonorenses y no verse como un líder partidista. Creo que tiene la oportunidad, como él mismo lo ha dicho, de ser un muy buen gobernador, trascender a la historia. A mí me gustaría ver un enfoque en una sola tarea, que es ser gobernador constitucional. Para eso pidió el voto, para aquellos que se lo dieron y para aquellos que no se lo dimos. Su obligación es ser gobernador del estado de Sonora, y creo que es un trabajo de tiempo completo como para ponerse 2 cachuchas adicionales, porque como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y los resultados del Estado en materia de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, infraestructura, están a la vista en que no hay. Entonces, en esa parte le deseo que este segundo año sea mucho mejor que el primer año, una vez que se ha sentado su equipo de trabajo. No vamos a evaluar a su gabinete porque es una decisión personalísima de él hacerlo. Creo que todos tenemos opiniones sobre sus miembros del gabinete, sobre su operancia o su inoperancia en muchos casos, pero eso es una decisión de él. El otro tema que es imposible... Para cerrar, de los baches. Sí, el otro tema que es imposible abstraerme es el de los baches. Ayer la titular y encargada de esto anunciaba de que pues, el censo es de 1 millón de baches, que habían reparado 245,000 baches y que la meta de este año es 300,000 baches. Quiere decir que en diciembre vamos a tener 700,000 baches, y los baches no es un inventario, no es algo que sea estático, porque todos los días se van creando baches, y Nicolás Pineda la semana pasada hacía un buen análisis de la ausencia de
de drenaje pluvial y de una planeación de largo plazo. Que ahí está la solución, ¿eh? Y que yo no la veo que estén siguiendo. Ahí está lo que dijo Nicolás es la solución Sí, a largo plazo. lo que pasa, soluciones hay, lo que no hay es una visión de largo plazo y tenemos un ciclo político exacerbado donde ya ahorita estamos pensando en 2024. Así es, ese es el problema. Los políticos y un poco el comentario que hacía el gobernador están pensando más en función de partido que en una función constitucional. El tema que no hay que olvidar, que también el presidente lo dijo ayer, que va a haber un apoyo extraordinario. Hermosillo y todos los municipios de Sonora, o la mayoría de los municipios grandes, están altamente endeudados. Hermosillo debe alrededor de 1.800 millones de pesos, de los cuales las tasas de intereses han crecido en 5% en este año, lo cual se traduce en 90 millones de pesos adicionales que tiene que pagar de intereses nada más este año, contrastado contra un presupuesto para bacheo de 50 millones de pesos, que finalmente, después de 5 preguntas que hiciste, pues dijo de que había 50 millones de pesos. La cantidad que hay de recursos disponibles para reparar las calles no hay. Y la otra parte, la distribución de ingresos. ¿Qué opinas de la actitud de la funcionaria también? Es decir, una funcionaria, digo que es el cuento de nunca acabar. Es el principal problema de los hermosillenses y cómo contestó. Lo que pasa aquí, qué bueno que tocas ese tema, porque evidentemente el principal problema o la principal queja es un tema de movilidad. Salga cualquiera de ustedes a la calle y va a tener dificultad en transitar. En algunas partes es mucho más fluido el tránsito en la Ciudad de México que en Hermosillo. Es cierto. ¿Por qué? Porque hay un bache, hay un tope, hay una reparación y eso hace la calidad de vida, que se demerite la calidad de vida de la ciudad. Totalmente. Por el tiempo. ¿Cómo crees, para cerrar ya, Oscar? Digo, está muy bueno todo lo que estás diciendo, pero tengo que hacer, a ver, ¿cómo se pudiera solucionar esto a largo plazo? Porque le estamos dando vuelta a lo mismo y no salimos de lo mismo. Tiene que haber un despliegue de recursos extraordinarios desde la Federación. Acuérdate que le han recortado las partidas presupuestales a los municipios. Tiene que haber un recurso extraordinario y tiene que haber un plan de choque. No ir tapando baches, que es importante en la urgencia, pero nos estamos perdiendo en la urgencia y olvidando lo importante. Tenemos que pensar en lo importante, que es hacer ciudades sostenibles con una visión de largo plazo. No lo estamos viendo ahorita y además me preocupa la entrevista que hiciste ayer, porque las preguntas que se hicieron sobre el presupuesto asignado, el número de baches y el plan, habla de que están tapando baches, pues a cómo se van cruzando con ellos y no hay una planeación de largo plazo. Aquí es importante que eleven el nivel para que la planeación de largo plazo y no vengamos a chocar con este mismo problema. Ya para cerrar, cuando entró el Temo Valderrama de presidente municipal, ¿sabes cuál era el principal problema? Los baches. ¿Por qué? Del 87 estás hablando. Estamos hablando de 85. 85, exactamente. 85, sí, porque venía de una administración de Casimiro Navarro, que aquella ciudad greñuda que había declarado caña, y al Temo Valderrama le sacaron un desplegado. Alguien le puso: Temo, voté por ti y por tu culpa sigo votando, arregla las calles. De 1985 a 2022 seguimos en lo mismo. Qué buen cierre. Gracias, Oscar. Nos extendimos, pero es que el tema valía la pena. Y sí, es lo que no entienden las administraciones, que o lo resuelven de fondo, porque tapar valles no está solucionando el problema.